Buenas noches, mi nombre es Ruth Estefania Andrade, mi código es 6201229 y este video se hace explicando la actividad número 2 de diseño de sistemas de producción. Inicialmente se pide un plano de la distribución de planta teniendo en cuenta los puestos de trabajo y la maquinaria. De acuerdo a la videoconferencia de la profesora, se explica que se debe realizar un trabajo teniendo en cuenta, pues en este caso, el método de Quartech, que nos dice que la superficie estática debe ser, o pues la superficie como tal de la planta debe ser igual a la superficie estática más la superficie de gravitación. Entonces, de acuerdo a esta información, lo que nosotros hicimos fue hacer un dimensionamiento en cuanto al proceso que nosotros llevamos a cabo, que es el de fabricación de botellas plásticas de capacidad de 300 centímetros cúbicos para empaque de jugo natural. Teniendo en cuenta esto y la altura promedio de operaciones en cuanto a la altura de la maquinaria, entonces tomamos los siguientes datos: las medidas de la máquina que se utiliza para la creación de las botellas tienen un dimensionamiento de 6 metros por 3 metros por 3,74 metros. Eso en general nos da una totalidad de 18 metros cuadrados. Y pues esta como tal es la superficie de estática. Y la superficie de gravitación la tomamos como los 18 metros cuadrados por 2, que nos da 36 metros cuadrados. Teniendo en cuenta este cálculo, nos da una totalidad en cuanto al proceso de 65,34 metros cuadrados. Digamos que hicimos un plano pequeño de lo que se genera del marco de la máquina en cuanto a los procesos. Aquí lo vemos un poco más grande, que pues tiene el lado 5,71 metros y del otro lado 11,43 metros cuadrados. También se solicitó realizar el cálculo de números de operario por puesto de trabajo. Lo realizamos por medio del balance lineal, de acuerdo a la explicación de la profesora, y se desarrolló de la siguiente manera. Entonces tenemos los operarios, las actividades como se habían realizado en la primera actividad que nosotros realizamos. En este caso se puede evidenciar dentro del programa el diagrama de presencia y el diagrama de estructura que se realizó en la primera actividad. Entonces tenemos exactamente los mismos tiempos, se puede evidenciar en el trabajo que ya entregamos, donde podemos verificar esta información. Entonces, de acuerdo a las unidades, pues de acuerdo a la explicación, entonces en ese trabajo en un Excel tenemos en cuenta pues las unidades en segundo y lo pasamos a unidades en minuto teniendo en cuenta la formulación. Y para esto empezamos a destinar pues los operarios. Inicialmente arrancamos con un operario para pues disminuir dentro de las posibilidades pues los operarios y así ver pues la productividad dentro de la empresa. Iniciamos con un operario y teniendo en cuenta la formulación nos da que pues la unidad de operario por minuto es de 30. Teniendo en cuenta esto, para el siguiente, si lo dejábamos en 1, esto lo que hacía era que si salían 30 unidades desde la primera actividad, iban a llegar a este y él solamente puede sacar 20. Como no puede ser más pequeño, porque tendríamos un cuello en este caso pues un embotellamiento, tenemos que dejar en este 2 operarios. Se nos excede un poco, esto quiere decir que para nuestra actividad B habría pues un tiempo de ocio de 10 unidades. Entonces pues esto es lo que se va a generar. Para nuestra cuarta actividad
pusimos nuevamente 2 operarios, ya que si ponemos 3 operarios, teniendo en cuenta que de la anterior actividad salen 40 unidades, si ponemos 3, en este caso nos daría 45, pero pues teniendo en cuenta la información, entonces de que en el primero solamente salen 30 unidades, empezaríamos a incrementar mucho nuestros operarios. Entonces por esto se manejó con 2 operarios para tener exactamente las mismas unidades salientes de la actividad A y empezar a verificar la actividad B para verificar cómo se puede disminuir ese tiempo. Y de ahí en adelante, teniendo en cuenta, pues se tratan de sacar exactamente las mismas unidades hasta la actividad número K, teniendo en cuenta pues los operarios y que no hubiesen tiempos de ocio. Aquí en la actividad L vemos que obligatoriamente se necesita un operario porque no lo podemos dejar en cero, pero este operario tiene unas unidades de 60. Es decir que tendría un tiempo muy grande, pero pues no lo podemos disminuir, entonces es necesario tener esta actividad L. Y para las siguientes actividades nuevamente retomamos con el 30 y la última actividad sería de 36, que digamos que no habría ningún inconveniente. Ahora bien, el rendimiento por unidad hora, teniendo en cuenta la formulación, entonces pues tuvimos en cuenta la cantidad de tiempo. Entonces la idea era calcular el número de personas para un turno de 7.15 horas, quitando los 5 minutos de descanso por ley para un horario laboral de 8 horas, para entregar el pedido que se estableció desde el principio del trabajo, que eran de 10.500 unidades. Todo esto se trabajó bajo el tiempo de cálculo del tiempo de ciclo y el cálculo de estaciones diseñadas para el primer trabajo. Entonces, como eran 10.500, pues esto fue lo que se estableció. Entonces se trabajó con un tiempo de 7,15 horas y de acuerdo a eso pues nos dio la productividad. Vamos a verificar aquí. Entonces eso nos da con la fórmula del mínimo de Excel, hicimos la sumatoria de todos los tiempos y eso lo multiplicamos por 60, que pues es el tiempo en minutos, y eso nos da un rendimiento por hora de 1800. Y teniendo en cuenta esta información se hace el cálculo del rendimiento por hora y se multiplica por el horario de 7,15 minutos. Entonces, teniendo en cuenta que se debían sacar una producción de 10.500 botellas y tenemos una producción de 12.870, se está cumpliendo y se está teniendo un rango por encima de lo que pues en realidad está establecido. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, teníamos las unidades que son 10.500, la hora, los operarios, que la sumatoria total de esta nos da 27, vamos a verificarlo. Efectivamente la suma nos da 27. Y el rendimiento por hora, que ya lo tenemos acá, que era de 1800, entonces haciendo pues la multiplicación de los operarios y el rendimiento por hora, nos da un rendimiento en general de 66,6%, es un rendimiento pues bastante bueno. Ahora bien, teniendo en cuenta pues ya la explicación, tenemos aquí el cuadro, que es ya lo que se explicó anteriormente. Nuevamente pues la productividad. Tenemos la distribución general de la planta, donde se diseñó como tal un área de recepción y un área de despacho. Se explicaba en las videoconferencias que esta es una distribución en forma de U. Ahora bien, pues tenemos el área de recepción de la materia prima, área de alistamiento, el área de máquina o de preparación, área administrativa, el área de despacho. Se realizó la zona de almacén, donde se especificaran pues toda el área de almacenaje, materias primas, insumos y productos terminados. Bueno, aquí tenemos la imagen donde se elaboró pues teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, también se pusieron los extintores. Entonces tenemos nuevamente pues ya un poco más especificada esta área, donde pues se realiza el área de alistamiento,
el área de materias primas con sus respectivas mediciones en metros. Y tenemos pues el área de despacho y el área de productos terminados. Entonces todo está organizado de tal manera que sea un ciclo que se pueda desarrollar dentro de la empresa sin que haya ningún retroceso ni ningún retraso dentro del proceso. Pues pusimos como tal unas mediciones de acuerdo pues a la ley establecida. Tenemos la estantería, tenemos pues el dimensionamiento de los pasillos principales y los secundarios, y pues el área de despacho y recepción de materia prima y el área de alistamiento del producto. Tuvimos en cuenta los pasillos pues porque en las videoconferencias la profesora explicaba que era un tema que teníamos que tener en cuenta para la movilidad de los empleados. Tenemos el diseño del área de recepción, que pues básicamente es un proceso donde nosotros pues quisimos establecer todo pues también la calle, porque pues se debe tener en cuenta por dónde va a ingresar el camión o el carro con la materia prima. Inicialmente pues tenemos en cuenta todo el proceso de dimensionamiento de la planta, y pues de acuerdo a esto pudimos establecer toda la información dentro del trabajo. Entonces dentro de esta se evidencia todo el proceso de recepción, entrega, pues para el proceso de entrega, pues recibir la materia prima. Entonces tenemos el ingreso del producto desde la calle y tenemos dos pasillos, uno de recepción y uno de entrega, y tenemos pues divididas en tres partes, 3 de recepción y 2 de entrega, para que se pueda generar como tal un orden. Tenemos pues en este caso el proceso de ingreso, almacenamiento, si se realiza una demora programada, operación, la toma de muestra y el traslado. Entonces lo establecimos de esta manera. El proceso de inspección lo vemos de color rosa, que normalmente es cuando se hace la recepción. Entonces cuando se hace la recepción, si es por la derecha, se realiza un proceso de inspección, una toma de muestra pequeña para analizar pues toda la cantidad de materia prima que nos haya llegado, un almacenaje y una demora programada. Tenemos los elementos de manejo en el material del almacén, que son normalmente estanterías metálicas y almacenes automatizados. Y la distribución en planta de almacén estructurada de forma que se puedan alcanzar pues metas, flujos, mínimo trabajo, eficiencia, provisión, todo el tema de mejoramiento continuo. Tenemos pues ya como tal el diseño de la zona administrativa, donde se ven las oficinas, las sillas, los estantes, todo dimensionado de tal forma que se aproveche al máximo el espacio. Este fue el trabajo que se realizó en el grupo. Muchísimas gracias.